seguimos la entrevista, seguimos la conversación. Dejábamos una pregunta antes de irnos al corto, más bien una sugerencia de su parte que me pareció maravillosa. ¿Cuáles son las omisiones o las responsabilidades del sector oficialista en la crisis actual económica? Bueno, el gobierno revolucionario está consciente de que cualquier transformación implica superar enormes desafíos. Son en lo económico, para hablar de lo económico, que es el tema de hoy. Se trata de impulsar una economía productiva, se trata de impulsar una economía que se fundamente en los valores humanistas, es decir, que la riqueza sea destinada a la satisfacción de las necesidades del ser humano. Se trata de romper las cadenas de la dependencia que extrajeron enormes o que permitieron la extracción de enormes riquezas del país, la subordinación a factores internacionales, integrarnos con el sur. Esos son enormes desafíos. Ahora, nosotros pudiésemos haber avanzado de una manera más acelerada. ¿Por qué no Y se allí, hizo? sí, allí hay elementos. Por ejemplo, número uno, la eficiencia. Nosotros estamos claros de que tenemos que elevar mucho más la eficiencia. El comandante Chávez, en sus últimas alocuciones, nos dejó prácticamente un legado. El tema del golpe de timón, eso pasó a la historia como una consigna. La necesidad de que el gobierno instrumentara mecanismos y mecanismos que le permitieran optimizar los niveles de eficiencia. Nosotros tenemos empresas, unas son exitosas y otras no son exitosas. Nosotros tenemos que desarrollar un modelo de gestión que permita la interacción de los trabajadores, de los gerentes, que implemente de una manera sistemática la planificación. Ahí estamos trabajando. Es viable Nosotros, en el no, país, diputado, porque ciertamente todo el discurso que tenía el presidente Hugo Chávez fue aceptado por muchísimas personas. Y muchísimas personas, además de muchos sectores, personas cultas, personas capacitadas. Y en papel quizás se escuchaba muy bonito, pero es viable, eso se puede de una u otra manera materializar, porque ya cuántos años han pasado de eso. Y siempre seguimos escuchando que hay fallas, de que no se ha fortalecido o consolidado. ¿Qué pasa? ¿Hay incapacidad entonces dentro del gobierno para no ejecutar lo que quiso el presidente Hugo Chávez en su momento? hay dos cosas fundamentales en tu pregunta. En primer lugar, la magnitud del desafío. Es imposible desarrollar un país en 15 años. Eso no lo ha hecho ningún país. Yo te invito a que leas toda la historia de los países a lo largo del siglo XIX y siglo XX y ninguno logró industrializarse en 15 años. Y menos en condiciones como la que nosotros estábamos. Una profunda crisis sistémica en los años 90 y rasgos de rentismo que impiden el desarrollo de nuestra producción. Número uno. Número dos, el tema de los actores económicos. ¿Quiénes cambian la economía? Los actores económicos. ¿Quiénes son los actores económicos que están involucrados en la sociedad venezolana? Bueno, un grupo de empresarios que se ha caracterizado por prácticas tremendamente parasitarias. Yo te voy a dar un argumento. Los empresarios venezolanos son los empresarios que obtienen las mayores tasas de ganancia de todo el planeta. Esto lo hacen sin competir, esto lo hacen sin invertir. Tienen 30 años. Ahí está, estás conectado a internet. La página del Banco Central de Venezuela. ¿Cómo sin competir y sin 30 invertir? años. El sector privado no compite con otros sectores privados, el sector privado no invierte para poder estabilizarse. ¿Cómo usted dice que el sector privado no invierte y no compite? 30 años, ahí está la página del Banco Central de Venezuela, busca inversión privada. Y regresa 30 años y observa que no hay ni un solo esfuerzo serio a lo largo de ese periodo, con diferentes coyunturas petroleras, con diferentes aplicaciones de políticas económicas, donde se haya hecho un esfuerzo de invertir. Hay una desinversión tremenda. ¿Y por qué será En eso? en los años 80, Luis Herrera Camping, que nada tenía que ver con el comunismo ni con el socialismo, decía que este era el país de los empresarios prósperos y de las empresas privadas. Aquí se acostumbró al empresario a succionar la renta petrolera, a obtener enormes, jugosísimas ganancias sin necesidad de hacer un esfuerzo productivo. Entonces, si esos son los actores que están llamados a impulsar y transformar la economía del país, bueno, va a ser imposible. Con ellos va a ser imposible. Bueno, Está pero el buscando una gobierno nueva forma. nacional... Y el Estado. Yo a qué lo invito, diputado, porque usted habla ciertamente del sector privado que no invierte, de lo que ustedes han recibido en estos 15 años, pero cuando hablamos de responsabilidades, para que el sector privado, y óigame que yo no tengo nada que ver con el sector privado, y para que el sector privado quiera apostar en un país se requieren por lo menos algunas medidas, algunas propuestas, algunas condiciones. ¿Qué es lo que argumenta el sector privado? Que no hay condiciones, que no hay seguridad jurídica en el país. ¿Usted cree que hay seguridad jurídica en el país? Y porque ya tenemos que pasar al Twitter, hay mucha participación. Mira,
aquí están invirtiendo gigantescas empresas transnacionales en la faja petrolífera de Orinoco, después de cambios importantísimos, más de uno, en todo el esquema petrolero nacional. Si hay seguridad para ellos, ¿por qué los otros no pueden hacer lo mismo? Si el empresario trabaja, si el empresario labora, si el empresario acepta las leyes, si el empresario no se dedica a estabilizar y a dar golpes, como ocurrió aquí, de una manera sistemática en los años, a comienzo del siglo, perfectamente tendrá absolutamente todas las libertades. Ahora yo te pregunto, vamos a suponer que aquí haya un régimen oprobioso que impide que la propiedad privada se desarrolle. Pero ¿qué podían decir ellos antes de que llegara el comandante Chávez? Yo te estoy hablando de 30 años de estancamiento secular del aparato productivo. Y por supuesto, está el Estado. Nosotros heredamos un Estado absolutamente inservible para asumir esta nueva responsabilidad. Un Estado con vicios como la burocracia, como las corruptelas, como la negligencia. Nosotros somos la única fuerza que tiene acá una propuesta para transformar la economía, pero también para transformar el Estado. Y cuando nosotros vamos al frente con esa propuesta de transformar el Estado, no puede ser. No puede ser que el Estado desarrolle nuevas líneas de acción. No puede ser que el Estado se impregne con el resto de la sociedad. Eso es lo que nos dicen. Cuando nosotros invitamos al pueblo, o a lo que dicen en otros términos, la sociedad civil, a que se organice y se convierta, se estructure en Estado, bueno, eso es algo prohibido. Pero esa es la única manera de salir nosotros de este atolladero, elevar la eficiencia, optimizar cada una de las líneas de acción que nos permita a nosotros pasar a un desarrollo realmente productivo del país. Tenemos mucha participación del público, Vamos a diputado. darle En la medida de participación. lo posible, yo siempre lo digo, lo que pasa es que es complicado con los políticos. Respuestas cortas. Así que Tú vas nuestro a ver que vas a compañero, hacer lo posible. nuestro compañero Gabriel López está listo con todas las preguntas. Gabriel. Esperamos, diputado, cumpla ese compromiso que hace con nosotros. Muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Y empezamos de inmediato. Por ejemplo, @Francisco Rojas pregunta, ¿poseer inventario en un almacén es acaparamiento? ¿Las empresas tendrán que vender a cielo abierto cuando tengan mercancía? No, los inventarios tienen sus límites. Ahora, hay manifestaciones claras de acaparamiento como son lo que nosotros hemos venido encontrando. Y los empresarios lo saben y por eso lo hacen de manera absolutamente oculta, porque es ilegal. Cuando lo descubrimos, entonces ellos mismos tienen que reconocer que eso no podía ser de esos términos. Tienen que tener inventarios. Los inventarios son absolutamente necesarios, pero, por supuesto, no puede prestarse eso para políticas de remarcaje de precios y para especular y, sobre todo, para golpear al pueblo venezolano. @Alberto Llanes le pregunta, ¿guerra económica o incompetencia económica? ¿Qué pasó con todas las empresas expropiadas? ¿Qué producen hoy día? Bueno, tenemos empresas exitosas. En primer lugar, PDVSA, que estuvo a punto de privatizarse, sigue siendo la base de la economía nacional. Tenemos un banco fundamental, que es el Banco de Venezuela, un banco más potente, el que tiene mayor dinamismo en la sociedad venezolana. Tenemos la CanTV, una gran empresa de las mayores del país. Bueno, no solamente le da comunicación a los que antes no tenían, sino que le da recursos para que se desarrolle tecnológicamente el pueblo a través de las canaimitas. Hemos tenido, por supuesto, consecuencias negativas de esas expropiaciones, pero hay un avance fundamental que nadie puede desconocer. Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué hacían estos empresarios privados con esas empresas? ¿Y qué hacen muchos empresarios privados en este momento con esas empresas? No tenemos ningún problema en trabajar con los empresarios privados. Todo lo contrario, el presidente Nicolás Maduro y antes el presidente Chávez abrió un espacio para el diálogo, pero lo que pasa es que la voracidad de estos empresarios pone sus intereses por encima de los intereses del pueblo y nos declaran la guerra de esa manera. Rápidamente vamos con José Rafael Martínez. Dice, ¿de dónde sacará recursos el Estado para afrontar el gasto electoral de este año? No, no es el gasto electoral. Es un compromiso histórico que tenemos nosotros con el pueblo venezolano. Y allí es donde se deslindan las fuerzas. Un gobierno que a pesar de la crisis no solamente asume compromisos, sino que los va ampliando. Eso no lo podía hacer jamás un gobierno de la derecha. Esto para que el pueblo establezca un criterio para comparar qué hace la derecha y qué hace la izquierda desde el gobierno. Tendremos los recursos de donde los tengamos que sacar para cumplir con esos compromisos como lo hemos venido haciendo. Ya hay un lanzamiento de una misión fundamental que es Hogares de la Patria, para muestra un botón. @Osvaldo Herrera dice, explica cómo una ley obliga a una ganancia máxima del 30% cuando la inflación es del 70%. ¿Qué pasa con el margen de ganancia? Bueno, el margen de ganancia, imagínate, tú vendes algo que tiene en el inventario una semana, tú no le puedes aplicar la tasa de ganancia
de todo un año. Esa es la visión absolutamente especuladora. Son los empresarios que obtienen las mayores tasas de ganancia sin el mínimo esfuerzo. Eso nosotros no lo podemos aceptar. Nosotros estamos conscientes que es parte de un modelo, pero nosotros vamos a transformar ese modelo y vamos a trabajar con empresarios que sí aceptan ese tipo de legislaciones, que no son pocos. A propósito del ejemplo que usted ponía, diputado, acerca de PDVSA, por ejemplo, @Coveraco dice: Farías, ¿por qué no se encuentran aceites lubricantes si son producidos por PDVSA? Antes exportábamos bases lubricantes. Bueno, el aparato productivo se ha ampliado tremendamente y tenemos nosotros el contrabando de extracción, que nos hace un daño terrible. Y por cierto, tenemos que nosotros anunciar que un gobierno serio hemos desarrollado una verdadera racia en todos los ámbitos de la administración pública y ya hay altos exgerentes de PDVSA sancionados, siendo procesados precisamente por prácticas que nada tienen que ver con los intereses del país. Si vamos a reordenar la economía, vamos a reordenarlo, incluyendo a las empresas del sector público. @Pablo Calles pregunta: si en 15 años no han solucionado el problema económico, ¿qué nos hace pensar que ahora sí podrán? No hay garantía absoluta, pero nosotros podemos decir lo siguiente: si durante todo el siglo XX el modelo capitalista fracasó rotundamente, si en el planeta se está desmoronando el mundo, si se está creando una crisis social, ética, ambiental, productiva, financiera, bueno, el capitalismo tampoco es la vía. El capitalismo atenta en contra incluso de la vida del ser humano. Nosotros estamos ofreciendo un modelo socialista, un modelo productivo, un modelo de inclusión, un modelo de igualdad. Tenemos la fuerza para hacerlo y lo vamos a hacer. No hay garantías absolutas para esto, solamente el apoyo del pueblo y la claridad política que se le ofrecemos. Por razones de tiempo, diputado, solo una pregunta más a través de nuestra cuenta en bastante, Twitter, @Primera Página, y hay muchísimas más, créame, diputado Farías. Por ejemplo, Nelson Ponte dice: ¿quién es más especulador? ¿El empresario que vende a precio justo, paga sueldos e impuestos, o el buhonero que vende 5 veces al valor? Sí, no, es inaceptable, es inaceptable. Nosotros tenemos que... a mí me hacían una pregunta, Carol, me hacían la pregunta: ¿en qué hemos fallado? Sí, en el ejercicio de la autoridad, ahí también se ha fallado, ahí también tenemos que ser mucho más rigurosos, pero cuando somos rigurosos pegan el grito en el cielo. Pero nosotros no podemos practicar, no podemos permitir esa práctica, ni del empresario formal, ni de la economía informal, que le estén estafando al pueblo venezolano. Donde estén los organismos de seguridad y donde estén las instituciones, tienen que actuar para evitar que eso ocurra. Los empresarios que están cumpliendo con las leyes, bueno, esos son los aliados fundamentales para el desarrollo del país. Nadie los está acusando de absolutamente nada, pero nadie puede obviar la presencia, porque hay pruebas suficientes de que hay toda una estrategia que apunta en contra de la estabilidad del país. Diputado, ya tenemos que despedir. 18 días han transcurrido tan rápido. Puede ser, ¿vale? Casi 2 minutos más para dar la respuesta, para que dé una buena respuesta, diputado. 18 días han transcurrido desde que el presidente Maduro anunció un nuevo esquema cambiario. Él estipuló que el área de alimentos estaría a 6.30. Sin embargo, la tasa de lo que va a ser el nuevo sistema, a qué cambio se va a importar, eso no se ha dado. Según algunas fuentes extraoficiales reflejadas en algunos medios, al parecer ese anuncio se va a realizar esta semana, antes del viernes. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Posiblemente sea esta semana estos anuncios? Mira, el tema cambiario es vital para la coyuntura económica. Dentro de todos los instrumentos de política económica, es la que ha generado mayores expectativas, es la que tiene el mayor peso en la coyuntura económica. Yo pienso que estas decisiones se tienen que anunciar lo antes posible. No podemos permitir que se genere un espacio para la incertidumbre y para generar matrices que apuntan en dirección contraria a lo que intenta el gobierno revolucionario. Yo pienso que se ha tardado un poco esta medida. Si tú tienes la información de que esta semana se va a dar a conocer... No, eso es lo que dice extraoficialmente en algunos medios. ¿Usted maneja eso o no? No. No, ok. Ya para finalizar, el día de ayer en el diario El Nacional decía que 30 nombres aprobados para la renovación de lo que tiene que ver con todo lo del PSUV, solo 9 fueron cambiados. Los nuevos nombres responden a camarillas. Esto, según algunos opinadores, PSUV se convirtió en casta de funcionarios, por ejemplo, esto lo dijo Nickmer Evans. Hay 3 versiones, la madurista, la de Diosdado Cabello y los chavistas puros. Si de ser cierto eso, ¿en cuál de los 3 estarían? Adán Chávez, por ejemplo, salía reflejado el día de ayer. Bueno, tú sabes que hay medios de comunicación que se encargan de especular de una manera permanente y de atacar con una sarta de mentiras lo que realmente está sucediendo. Nosotros tuvimos un congreso, lo ampliamos con delegados
electos por la base, que son jefes de círculo de lucha, se designó una dirección nacional. Si algo ha caracterizado al chavismo, fíjate que quebramos cualquier tipo de pronóstico de que nos íbamos a desintegrar después del fallecimiento del comandante Chávez, es que nos mantuvimos unidos y nos vamos a mantener unidos ante los desafíos y ante los peligros que sufre o que experimenta la revolución bolivariana. Vamos a seguir consolidando la unidad y sobre todo la unidad es una fuerza fundamental. Si nosotros no vamos unidos a cada uno de estos desafíos, no estoy hablando de las elecciones y lo político, sino las grandes tareas transformadoras, los trabajadores, la unidad de la clase obrera, ¿Y hay el unión cambio dentro del productivo. PSUV? Sí, yo creo que hay una unidad muy importante, por supuesto, siempre hay voces disidentes, eso nadie lo niega. Tenemos 8 millones de inscritos, tenemos 200.000, casi 200.000 personas en la estructura del partido. Siempre hay voces que tienen alguna objeción. Por ejemplo, yo te podría decir algo, en la nueva dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela no hay ni un solo obrero. Yo hubiera puesto un grupo de obreros importantes, porque nuestro partido es un partido obrero. Ahora, eso es una opinión. ¿Significa eso que nosotros estamos en disidencia, estamos atacando? No, eso se discute libremente en nuestro partido. Y esa dirección nacional va a garantizar que nuestro partido siga asumiendo las grandes tareas que nos separan del socialismo, que es un objetivo necesario para nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias Al a ti por la diputado invitación. Jesús Farías por estar el día de hoy con nosotros Gracias. en Primera Página. Lo vamos a invitar dentro de algunos meses, no tanto como el que usted había dicho que la última vez que estuvo aquí fue en agosto, así que vamos a invitarlo más pronto. 7:18 de la mañana, ya regresamos.